Buenas tardes. Con una alegría poder compartir este momento con ustedes en torno a una cuestión que nos ocupa y nos preocupa. La sabiduría popular expresa muchas veces lo que no nos cuesta encontrarle palabras, ¿no? Vieron que hay varios dichos, uno de ellos: dime con quién andas y te diré quién eres. Parafraseando esta expresión, podemos decir: dime cómo tratas a tu hermano y te diré quién eres. Dime cómo tratas a los demás y te diré cuáles son tus valores. Dime cómo tratas al agua y te diré quién eres. Dime cómo tratas al mundo y te diré cuál es tu fe. Nuestros valores más profundos, nuestra religiosidad, no es solamente un vínculo de mi espíritu con la divinidad. Claro que de eso se trata. Pero ese vínculo con la divinidad, con Dios, implica también un modo de entender los vínculos en general, con los demás y también con todo el mundo en el que habitamos. Con los demás, porque no solo nos llevamos bien con los que queremos y nos quieren, sino que vemos dimensiones fraternas a construir también con aquellos con los que no nos llevamos bien. Jesús nos enseña a amar a los enemigos y Él nos da el ejemplo, da el primer paso en esto. Y también nos enseña a amar la creación, el mundo, como surgida del amor de Dios. Por eso el Papa Francisco, en Laudato Si, expresa algo que no solo es convicción de la Iglesia Católica, sino de muchas tradiciones religiosas. Y él va a decir en uno de sus números que para la tradición judeo-cristiana, decir creación es mucho más que decir naturaleza. Mirando a San Francisco de Asís, él logró no solo un vínculo de fraternidad con quienes tenían otras confesiones religiosas, su visita al sultán, su vínculo con el mundo musulmán, sino también con la creación entera, enseñándonos a través del cántico de las criaturas esta dimensión de vínculo también familiar con el resto de la creación. Hermano sol, hermana luna, hermana agua, es ciertamente poesía y belleza, pero también es verdad. La verdad no está desgajada de la belleza, de la bondad, del sentimiento más profundo. Por eso, cuando hablamos del agua, nosotros, desde una perspectiva cristiana, si queremos judeo-cristiana, si queremos más abarcativa todavía, desde una perspectiva trascendente, no estamos hablando solamente de un recurso, no estamos hablando solamente de un factor importante para la economía. Estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la familia, estamos hablando de nuestros valores, estamos mencionando aquella mirada que tenemos acerca de quién es cada uno de nosotros. En este tiempo de Cuaresma nos acercamos a la celebración de la Pascua. Celebramos el amor profundo que Dios tiene por la humanidad y por cada uno de nosotros. Para tratar algunos temas no hace falta que nos definamos, nos definamos como personas. Otros, en cambio, requieren que
si vamos a hablar, vos me digas quién sos. Si vamos a buscar algún tipo de acuerdo, me digas cuáles son tus valores. Así como algunos dicen, todo hombre tiene su precio, nosotros decimos, toda persona humana tiene un valor que es un valor absoluto, una dignidad que no se negocia. Por eso al hablar del agua no estamos hablando solamente de algunas cuestiones técnicas, sino aquello que tiene que ver con valores muy profundos y muy queridos para nuestra perspectiva de fe. Algo que quisiera destacar expresamente desde nuestra perspectiva cristiana, católica. El agua tiene mucho que ver con la simbología que expresa el modo en que Dios quiere revelarse a nosotros. Volviendo a la idea del Papa Francisco de la tradición judeo-cristiana, los profetas hablan mucho del agua. Jesús habla del agua. La geografía en la que Jesús predicó es sumamente parecida a la geografía sanjuanina. Las plantaciones, el olivo, los viñedos, las producciones, el valor del trabajo, de la familia, el saber mirar cuáles son los tiempos en que van a venir las lluvias, el cuidar el agua. Y en la vida sacramental, el agua, en el bautismo, es el primer sacramento que nos sumerge en Cristo para darnos vida nueva. Hace pocos domingos, Jesús se presentaba como la fuente de agua viva en su diálogo con esta mujer extranjera. Y hoy vuelve entonces Él a reunirnos para reflexionar en torno a esta dimensión tan importante de nuestra vida personal y de nuestra vida social. Un texto entregado hace poquitos días por una comisión teológica a nivel internacional que funciona en el Vaticano, que habla acerca de la humanidad, del rumbo que está tomando, dice: la irrupción de un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes debe ir acompañada de un correspondiente crecimiento de la responsabilidad. Somos responsables, estamos llamados a dar respuesta. Dios quiera que este encuentro que compartimos con ánimo de proyecto, ánimo de búsqueda, con ánimo de esperanza para buscar caminos que nos ayuden a vincularnos con el agua, pueda rendir sus frutos y podamos buscar lo mejor, aquello que Dios quiere para nuestra felicidad y para que todo el mundo llamado a ser parte de una nueva creación pueda también recibir el trato que se merece de todos nosotros. El agua es vida.